Muy bien, nuevamente les saludo, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito que terminen de salir los niños y mientras tanto queríamos con mi esposa agradecerles. Siempre disfrutamos de venir acá y siempre notamos ese cariño que ustedes solamente saben transmitir. Y les agradecemos porque sé que muchos están orando por nuestro ministerio, por nuestras vidas, y valoramos muchísimo las oraciones del pueblo de Dios, que tanto bien nos hace al alma. Así que muchísimas gracias. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo con la palabra de Dios y vamos a estar estudiando un libro de la Biblia. Vamos a estudiar Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Claro, no se asusten, no vamos a ver todo. Hoy vamos a tratar de ver el capítulo 1. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y mientras lo buscan ahí te cuento algo del contexto, de la historia de Tesalonicenses. Tesalónica, o Tesaloniki, como dicen los griegos, era la capital de la provincia de Macedonia. Era la segunda ciudad de más población en Grecia, después de Atenas, Tesalónica. Pero una ciudad inmoral, absolutamente inmoral. Hace poco en una excavación ahí se descubrió un burdel enorme con tremenda cantidad de símbolos de lo que era pornografía en aquel tiempo. Una ciudad también muy llena de ladrones. Había una banda llamada los cleptes. De ahí viene la cleptomanía, que es el que tiene ese síndrome, ¿no?, de robar, que no se puede contener. Una ciudad que, como apoyó, se integró al Imperio Romano, los romanos la favorecieron mucho y entonces hicieron acueductos y caminos, y entonces era una ciudad donde abundaba el comercio. Por eso en Filipos no había judíos, pero acá sí, porque los judíos están siempre donde hay mucho comercio, y entonces ahí era una ciudad que era muy próspera en el área comercial. Y Pablo llega a esta ciudad y va a confrontar el imperio, porque de pronto en esta ciudad tenían una estatua de Augusto César, el emperador, y decía al divino Augusto César, hijo de Dios, embajador del cielo, emperador, perdón, del cielo y de la tierra, al benefactor y salvador del mundo entero, al que nos trajo la paz. Ahora, ¿te imaginás, Pablo, llegando ahí a esta ciudad y de pronto dice, yo vengo a hablarles del Hijo de Dios? Y la gente decía, ah, sí, el Hijo de Dios es Augusto César. No, el Salvador es Augusto César. El que nos trajo la paz. ¿Te das cuenta? Parece que ellos tenían un evangelio diferente. Y de pronto Pablo tiene que entrar ahí a esta cultura y predicarles el verdadero evangelio y hablar del verdadero Hijo de Dios, el verdadero Salvador del mundo. Y de pronto va a confrontar entonces ahí al imperio. Esta es la moneda que ellos fabricaban y usaban ahí. Y dice ahí César y dice Divis. Hablando de que era un ser divino. Y entonces fíjate cómo ellos promovían el imperio y promovían la adoración del emperador. Y de pronto Pablo tiene que llegar a esta cultura, ¿no? Y entonces va a hablarles, y muchas de las figuras que aparecen acá en Tesalonicenses, ellos la entendían bien, porque era parte de su vida, de las cosas que ellos estaban acostumbrados a vivir. Vamos a ver alguna quizás de esas figuras aquí en el capítulo 1. Vamos a hablar entonces de esta iglesia aquí en Tesalónica, una iglesia que vamos a darle 3 características. La primera es que era una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar. Fíjate, hay una comparación que vamos a hacer para entender por qué era una iglesia ejemplar. Ahí, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, dice en el versículo 3 y 4, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se resaltan 3 características de esta iglesia: la obra de fe, el trabajo de amor y la paciencia, la esperanza. Ahora, cuando el Señor Jesucristo escribe una carta a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, ahí Jesús dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Utiliza 3 palabras que Pablo utiliza acá en Tesalonicenses, pero a estas 3 palabras le falta algo. Fíjate, en Tesalonicenses habla de la obra de fe. En cambio, la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras solamente. ¿Qué falta? La fe. Después dice el trabajo de amor. ¿Cómo dice en Apocalipsis? Trabajo, arduo trabajo, arduo trabajo. Y yo conozco la paciencia en la esperanza. En Apocalipsis, ¿cómo es? Solo paciencia. A ver, ¿qué falta? Falta la fe, falta el amor, falta la esperanza. Falta la esencia. La iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, habían abandonado el primer amor. Ellos mantenían la estructura, mantenían la cáscara, mantenían lo externo, pero perdieron la esencia, la fe, la esperanza, el amor. La esencia. ¿Ves? Esta iglesia era una iglesia que tenía una obra, pero era producto de la fe. Y un trabajo motivado por el amor. Cuando un trabajo no es hecho con amor, se convierte en un arduo trabajo. La palabra arduo significa pesado. Un trabajo que es una molestia. Vos podés ver ahí a una madre cuidando a un hijo enfermo. Y podés ver otro cuadro de una enfermera cuidando a un hijo enfermo. Y una se queja porque dice: qué molesto este niño, otra vez llora, otra vez le tengo que cambiar los pañales, otra vez. Es un arduo trabajo. Pero la madre no se va a quejar así, porque ella está motivada por el amor. Es un trabajo de amor. Y cuando amás al Señor, nunca el servicio es arduo, porque es un servicio de amor. Pero cuando por obligación haces algo, termina siendo algo pesado. ¿Ves? Y la esperanza, sí, la esperanza es la que motiva esa paciencia o perseverancia. En la otra perseveraban, pero sin tener esa esperanza gloriosa. Vamos a ver otro contraste más. Vamos a ver estos 2 versículos. 1 Tesalonicenses 1:3, pero comparándolos con 2 Tesalonicenses ahora. Pablo, años después, va a escribir otra carta a esta iglesia. Y fíjate, otra vez, va a mencionar las mismas 3 palabras. Fíjate, la obra de vuestra fe, decía en 1 Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses, ¿qué dice? Vuestra fe va creciendo, va creciendo. Después habla el trabajo de vuestro amor. Y en 2 Tesalonicenses dice: el amor de todos y cada uno de vosotros, como es ahora, abunda, abunda. Han crecido en el amor. Y de nuestra paciencia en la esperanza. La paciencia ahí. Y dice: y vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Esa perseverancia siguió a pesar de la persecución, de las angustias que esta iglesia sufría. ¿Te das cuenta? Una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque crecía. El amor ahora abundaba. La fe iba creciendo. La perseverancia aumentó a pesar de las pruebas y dificultades. Una iglesia ejemplar. Pero vamos a ver otro versículo, el versículo 6 y 7. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de manera tal que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Ves? Es una iglesia ejemplar. Dice: ustedes han sido ejemplo. Hay 2 palabras que quiero resaltar ahí. Dice: vinisteis a ser imitadores. La palabra griega es mimetes, de donde viene la palabra mimo. ¿Viste un mimo? Esos que se ponen la cara blanca y que imitan lo que otros hacen. Dice: ustedes son imitadores y ustedes son un ejemplo. La palabra para ejemplo en griego es la palabra tipo. Tipo.
A ver, nosotros tenemos muchas palabras con esto de tipo. ¿Alguien se acuerda de una palabra que contenga la palabra tipo? Tipografía. Arquetipo. Arquetipo es un modelo que uno tiene en mente. Estereotipo es un tipo fijado ahí. Los tipos de la máquina de escribir, que ahora con las impresoras no se usa, pero antes cuando había máquina de escribir, los tipos. Gutenberg inventó no la imprenta, sino la imprenta de tipos móviles. ¿El tipo qué es? El tipo es una marca o impresión causada por un golpe o un impacto. Es un modelo, una figura, un ejemplo. Un sello, por ejemplo, un impacto, un golpe y deja ahí esa marca. El tipo de la máquina de escribir pega en la cinta y deja ahí una marca. La imprenta que inventó tipos son modelos de cada letra y dejan ahí, entonces sirven para la impresión. Ahora, con esta palabra tipo, hay una palabra más que viene, que no dijeron todavía. Estereotipo, arquetipo, pero hay una más. Prototipo. Esta me gusta. ¿Qué es el prototipo? Proto es el primero, es el primer modelo. A ver, cuando se hace un invento, alguien tiene que fabricar el prototipo. Por ejemplo, un autovolador. Ya están haciendo prototipos especiales para ir a Capital y cuando hay un piquete, salís volando. A ver, ¿qué se le hace al prototipo, sabes? Se le hacen todas las pruebas para ver si cumple con lo que dice que hace, si es seguro. No se puede sacar a la venta si ese prototipo no pasa todas las pruebas. Bueno, Jesús es nuestro prototipo. A Él es al que debo imitar. Él es el ejemplo perfecto. Él fue probado en todo y pasó todas las pruebas. Él no se halló pecado, no se halló engaño en su boca, jamás hizo algo malo. Es el prototipo que pasó todas las pruebas, es perfecto. Y por eso Pablo dice, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Viste esta iglesia? ¿Te acordás la palabra mimetes? Los mimos. Esta iglesia eran imitadores. Ahora, ¿por qué Pablo dice imíteme a mí? ¿Por qué no dice directamente imítenlo a Cristo? ¿No sería mejor? Él es el prototipo, Él es el modelo, después se hace la fabricación en serie y algunos salimos con algún defecto de fábrica, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Pero Jesús es el perfecto, ¿por qué Pablo nos dice imítenlo a Jesús? A ver, yo te voy a tratar de explicar por qué. A ver, necesito 3 muchachos ahí que vengan acá adelante para un ejemplo. Vamos, 3 muchachos. Ahí tenemos un valiente, otro más. Vamos, vamos, no sean tímidos ahora que les agarró la timidez de golpe. Ahí viene otro más. Y ahí tenemos el otro. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer así. Vos venite para acá. Te pones así, de espalda. Vos ponete allá. Vos ponete acá. Vamos a decir así. Vos vas a representar a Jesús. ¿Sí? Vos vas a hacer alguna señal con la mano y vos tenés que imitarlo, pero no lo podés ver. ¿De acuerdo? Dale, hacé una señal con la mano. Muy bien, imitá lo que él hizo. No, nada que ver. Nada que ver, no la pegaron. Él necesita algo que lo ayude. A ver, vos que estás viendo ahí, hacé lo que él hace y entonces vos podés verlo a él. Dale. Hacé. Muy bien. A ver, ¿por qué dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Pablo les escribe a los corintios. Los corintios no conocían a Jesús. ¿Cómo lo iban a imitar a Jesús si no lo conocían? Pero los corintios lo podían ver a Pablo. Y Pablo conocía a Jesús. Entonces Pablo imitaba a Jesús y entonces los corintios viendo a Pablo podían imitar a Jesús. ¿Sí? Pueden sentarse. Muchísimas gracias. Muy bien. Esto nos pone una responsabilidad. Tenemos que imitar a Jesús. Porque tu vida es el único Jesús que mucha gente va a ver. La gente, si vos le preguntás a algún chico en la calle, ¿vos conocés a Jesús? Sí, es el que está clavado ahí en la cruz, en la Iglesia Católica. Esa es la imagen que tiene de Jesús.
no sienten que Jesús es alguien real, que puede transformar sus vidas, que puede ser alguien con quien ellos pueden hablar y tener una relación directa. Ellos al único Jesús que van a conocer es al que ven en tu vida. Por eso tenemos que imitar a Jesús para que ellos puedan conocerle y ver a Jesús. Y esto es lo que hacía esta iglesia. Dice, ustedes son un ejemplo para todos los demás. Ustedes están imitando a Jesús y los otros pueden ver en ustedes el ejemplo. Esto es ser un modelo, un ejemplo de Cristo. ¿Sabes? Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar a Jesús a este mundo. Por eso es muy importante que te preguntes, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿Cómo actuaría? Porque yo tengo que mostrar a Cristo, actuar como Cristo. Muy bien, una iglesia ejemplar vimos primero. También es una iglesia expectante. Expectante. Fíjate lo que dice. También cometan como ustedes esperan con ansias. Es que se me prende y se me paga, así que mejor lo leo acá. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta versión que elegí ahí agrega esta palabra, ¿no? Porque la palabra aquí, esperar, tiene este concepto. Única vez que aparece en el Nuevo Testamento, de esperar con ansias, con deseos. Dice, ustedes están ahí esperando ansiosamente a Jesús. Una iglesia expectante. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 7, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. A ver, ellos entendían bien, porque la ciudad de Tesalónica estaba invadida por estos ladrones que te comenté antes. Los llamaban así, los cleptes. Y estos robaban en el momento que te descuidabas, ellos entraban ahí en tu casa o robaban. Y tenían otra costumbre, robar también ropa. Y cuando ibas ahí a un gimnasio, te sacabas la ropa o te ibas ahí a ese baño público ahí y ellos te robaban la ropa. Y en estos prostíbulos o bordeles que había ahí, ellos te sacaban la ropa. Y entonces, claro, después tenía que irse desnudo a la casa. La vergüenza. Esta ciudad estaba cansada por la tremenda cantidad de ladrones. Acá en nuestro país no tiene ese problema, ¿no? Nada. Muy bien. Ahora, fíjate un texto más. Apocalipsis. Fíjate lo que dice. 16:15. Jesús dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto era lo que pasaba ahí en Tesalónica. Esto era lo que pasaba ahí. Alguno no cuidaba sus ropas y entonces andaba desnudo y veían su vergüenza. Y Jesús utiliza, o Juan utiliza esta expresión ahí, que los tesalonicenses la entendían muy bien, porque eso era parte de la vida cotidiana. Esta era una iglesia expectante, estaban esperando la venida de Cristo y el Señor les dice, yo voy a venir como ladrón en la noche, va a venir a llevar en un rapto. Esta palabra aparece aquí en Tesalonicenses, ¿no? Arrebatamiento, en el capítulo 4. Es una palabra que significa dar un zarpazo. En griego es un zarpazo. ¿Vieron? Un zarpazo es el movimiento que hace un león, con una gran fuerza y velocidad. Un zarpazo. Nosotros decimos que hay distintos tipos de robo. Uno es un arrebato. Hace poco estaba acá predicando en otra iglesia en Santa Fe y pasó una moto, justo estaba por subirme al auto, y en un segundo la moto pasó por atrás mío y desapareció mi Biblia. Claro, iba en un estuche, pensaron que era que tenía plata o algo adentro, ¡pum! El zarpazo, ¿no? Desapareció. Me arrebataron la Biblia, ¿no?
Yo le gritaba, es una Biblia, a ver si la tira, ¿no? Ahora, ¿ves? Este es el concepto. El Señor va a venir y va a robar de este mundo, va a arrebatar a su iglesia, va a llevarse a su iglesia. Y entonces esto nos dice, tenemos que estar expectantes, alertas, tenemos que velar, dice. Es esta actitud de estar alerta, expectante a la venida de Cristo, pensando que Él puede venir hoy, que puede venir en cualquier momento. Esta era una iglesia expectante. De todas las iglesias a las que Pablo escribe, a esta iglesia es a la que más le habla de la segunda venida de Cristo. Una iglesia expectante. Pero en tercer lugar, una iglesia expansiva. Expansiva. Ahí tenés la foto de un soldado romano con una trompeta, ¿no? Esta es una trompeta que se usaba especialmente en el ejército, larga, así, ¿no? ¿Te hace acordar Mundial 2010, los que somos un poco más viejos, futboleros? Las bubucelas, ¿no? Las bubucelas, bueno, sonaban así. Fíjate, acá aparece una palabra que hace mención a esa trompeta. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ahí está la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hay dos palabras acá, divulgada y extendido, que brotan de la misma palabra griega y que hace mención a este sonido de la trompeta, a un eco que parece se va extendiendo. Y dice, la palabra ha sido divulgada, se fue extendiendo como un eco. Y nosotros no tenemos necesidad de hablar porque se va repitiendo. El soldado romano tenía esa trompeta porque produce un sonido, una vibración que se escuchaba de muy lejos. Y entonces, en ese otro punto donde llegaba el sonido, había otro soldado que cuando escuchaba, él hacía un eco, es decir, repetía el sonido para extenderlo. Y así se iba pasando de puesto en puesto hasta que el sonido llegaba a Roma, a la capital. Y de esta manera, cada vez que conquistaban una ciudad, entonces un soldado en esa ciudad tocaba la trompeta y otro, más a unos kilómetros, tocaba y otro iba tocando y el sonido se iba extendiendo. Y en Roma, cuando escuchaban, decían, tenemos una más, una ciudad más. Era la forma de extender el mensaje de la victoria. Y Pablo dice, ustedes han divulgado la palabra del Señor, se ha extendido la victoria de Cristo, se ha extendido por toda la región. Nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque cuando vamos a un lugar la gente ya sabe, ya escuchó de Cristo, ya escuchó el testimonio de ustedes de cómo se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios. Ellos han visto el testimonio de ustedes de una vida transformada, de cómo dejaron esa vida de pecado, de inmoralidad que abundaba en esta ciudad de Tesalónica y cómo se han convertido de los ídolos a Dios. El testimonio de ellos hacía que el ministerio de Pablo fuera más fácil, porque cuando tenía que llegar a un lugar ya habían escuchado el mensaje que había venido de los tesalonicenses, de cómo la vida de ellos había sido transformada. Un testimonio que va impactando. Vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver si sale el sonido ahí, porque quiero terminar un poco con esta ilustración. El Señor ha transformado tu vida, eso espero. Y ahora Él quiere usar ese testimonio que se extienda, que tu vida sea un eco. ¿Qué es un eco? Es la repetición de un sonido, ¿sí? Y entonces cuando vas ahí en una montaña y decís algo, escuchás que se repite, pero no una vez, una y otra, es un eco. Y este es el concepto de lo que se usaba con esa trompeta, un eco, que tu vida extienda el mensaje, que otros puedan ver ese testimonio y puedan entonces ser impactados por el testimonio de tu vida. Nosotros tenemos que dar a este mundo el ejemplo de Cristo. Nuestra vida tiene que impactar a otros.
Yo creo que la gente hoy es más impactada por el ejemplo que por las palabras. Yo creo que hay tanta gente, tantas cosas, tantos que hablan. La gente está tan cansada de escuchar políticos que mienten, religiosos que son hipócritas, que de pronto está cansada de palabras. Ellos quieren ver en la vida a alguien que les muestre lo que es real, alguien que les muestre a Cristo. Ellos quieren ver el amor de Cristo representado en tu vida, en la forma en que van a conocer a Cristo. Y hoy vivimos en medio de una generación que tiene una gran necesidad. Y se acuerdan, hace poquito tiempo atrás hubo un tremendo terremoto ahí en Turquía. Un terremoto que dejó más de 40.000 muertos. Impresionante. Y de ese terremoto vi muchas escenas tremendas, pero he seleccionado dos que me han impactado mucho. Vamos a ver si sale esta vez. A miles de personas. Se trata de una niña de 7 años que quedó atrapada junto con su hermano menor entre los escombros. تعرف تلعبي العاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء طلع آلاء مع آلاء ولا كلمة آلاء أحسن منك. Para protegerlo, la pequeña mantuvo en su brazo la cabeza de su hermanito durante 17 horas mientras los rescatistas intentaban acceder a ellos. Tremendo, ¿no? Cómo de esos escombros pudieron rescatar a estos niños. Hoy nosotros no tenemos un terremoto aquí. Las casas están en pie, pero el hogar está destruido. Y hoy hay muchos niños como ellos viviendo bajo los escombros, pero los escombros del pecado. Están ahí sufriendo las consecuencias de un hogar destruido. Y están gimiendo, y están ahí. Vi una entrevista que le hicieron a algunos bomberos, rescatistas de Argentina que fueron allá. Fueron con un perro que está entrenado para ubicar donde hay vida todavía bajo los escombros. Me impactó ese reportaje, porque le preguntaron a este rescatista, ¿usted no tenía miedo? Sí, dice, mucho. Porque a veces entrábamos en un edificio porque el perro había detectado algo y sabíamos que había vida ahí. Y entrábamos y cuando hay vida, el trabajo es manual, no vienen las máquinas. Porque podrían causar un derrumbe. Manualmente comienzan a escarbar y a sacar las piedras. Pero dice, cuando estuve ahí, hubo más, yo viví, dice él, más de 60 réplicas del terremoto. Y en ese momento entonces ese edificio que estaba medio caer podía terminar de derrumbarse. Y dice, pero, ¿y ustedes ahí, por qué arriesgaron su vida? Y él dijo, porque esa es nuestra vocación. Eso es lo que hacemos, rescatar vidas. Y sí, sabemos que tiene su riesgo. Y claro que estamos con miedo ahí abajo, cuando la tierra tiembla todavía y el edificio no da ninguna seguridad. Pero eso es lo que hacemos. Hemos dedicado nuestra vida a salvar a los que están bajo los escombros. Y cuando el perro detecta algo, enseguida pedimos silencio, silencio, porque tenemos que escuchar dónde está, de dónde vienen esos gemidos. Y empezar ahí a rescatarlos. ¿Sabes? No es que le pagan mucho a esta gente, ¿eh? Lo hacen porque esa es su vocación. Salvar a los que están bajo los escombros. Yo creo que nosotros vivimos en medio de una sociedad que está llena de personas bajo los escombros del pecado. A veces no los escuchamos porque vivimos una vida con mucho ruido. Con mucho ruido.
Y a veces no estamos atentos a aquellos que están clamando debajo de los escombros del pecado y están pidiendo ayuda. Y sabés, la segunda imagen era cuando rescatan, casi 3 días después, a una madre con 3 niños. ¿Vieron la algarabía, la alegría de la gente? Cómo tomaban los niños en alto y se los pasaban. La alegría que produce el rescatamos a uno más. Explota el corazón de alegría. Rescatamos a uno más. Los gritos. Así es lo que sentimos cuando podemos rescatar a uno más para Cristo. Si no has vivido esa experiencia, no hay alegría mayor que Dios te haya utilizado para rescatar a uno más. Claro, el asunto es que tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos, porque a veces hay que cavar ahí, Hay que empezar a sacar los escombros hasta encontrar por ahí ese niño que está bajo las piedras. Vivimos en una sociedad que tiene muchos niños bajo esas piedras, en hogares llenos de violencia, en hogares donde gobierna el alcohol o la droga. Niños que están sufriendo las consecuencias de golpes, de abusos. Y están pobrecitos gritando ahí abajo, pero muy pocos los escuchan. Muy pocos los escuchan. Jóvenes que están ahí en una vida buscando algo que pueda producir satisfacción. Una niña de Santa Fe de 13 años, creo que tenía, se murió en un desafío de TikTok, ¿no? ¿Escucharon de ella? Esos desafíos que lo llaman blackout, es decir, la experiencia de asfixiarse y volver y contar la experiencia. Vos decís, pero ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a nuestra juventud? ¿Qué le pasa? Están desesperadamente, a gritos, pidiendo ayuda. Son muy pocos los que escuchan. Porque vivimos vidas muy agitadas, muy corriendo. Pero a mí me encantaría que hoy podría haber muchos acá diciendo, yo quiero ser un rescatista. Quiero ponerme en manos de Dios para buscar vida bajo los escombros del pecado. Para empezar a escarbar ahí y sacar y buscar a uno más, Como esta iglesia de Tesalonicenses, quiero ir y dar el ejemplo. Quiero ser un eco del mensaje que comenzó Jesús y que los discípulos repitieron. Y así el eco pasó de boca en boca y llegó hasta nuestros días el mensaje. Y ese mensaje es tan poderoso que pasaron miles de años y sigue transformando vidas. Sigue produciendo vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Porque es ese mensaje lleno de vida. Es el poder de Dios que actúa a través de la palabra, pero el Señor busca ecos que repitan la palabra y que hagan llegar el mensaje a los que están ahí bajo los escombros del pecado. Y no nos tenemos que cansar de rescatar vidas. Y tenemos que festejar. Dice que hay fiesta en los cielos cuando hay uno que pasa de muerte a vida. Y hay fiesta en nuestro corazón y no nos tenemos que cansar porque esa es la alegría, el gozo más grande que el Señor nos permite vivir acá. El haber sido parte de haber rescatado a uno más, de haber salvado a uno más. ¿Sabes? Esa es la misión de la iglesia. Tenemos que ser así, una iglesia ejemplar, una iglesia que mantiene el amor, la esperanza, no solo obras. Obras hace cualquier organización benéfica, sino las obras de amor que muestran el amor de Cristo a otros, que muestran cómo Jesús amó a la gente y ahora somos nosotros los que tenemos que ir y mostrar ese amor. Ese Jesús que fue capaz de tocar a ese leproso o al ciego que todos querían hacer callar. Ese Jesús que mostró el amor a cada persona que estaba ahí necesitada.
Y ahora el Señor quiere usar nuestra vida. Ahora yo quiero hablarte también a quizás algunos que nos visitan y te das cuenta que tu misma vida está bajo los escombros del pecado, porque te das cuenta que has hecho tantas cosas malas delante de Dios, que tu vida también está tapada por el pecado. Pero hoy quiero decirte que Cristo te puede sacar, rescatar de ahí. Porque en aquella cruz Él estaba muriendo por cada uno de tus pecados. Esa es la razón por la que murió en la cruz. Porque la sangre de Cristo era lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Porque necesitábamos, porque Dios es justo, ¿ves? Es justo. Y un juez justo tiene que hacer cumplir la condena, el castigo. Y el castigo que yo merezco es el infierno. El castigo que yo merezco es que yo pague por el mal que hice. Pero al mismo tiempo, ese juez justo es un juez que me ama. Y se ofreció a pagar la deuda en mi lugar. Y si yo acepto ese sacrificio y acepto el pago que Él hace, entonces en ese momento Dios dice, estás justificado. Es decir, ya no tenés más deuda, porque alguien la pagó en tu lugar, Cristo. Él pagó la deuda. Y en el momento entonces que aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el Señor te toma ahí y te saca de los escombros del pecado. Quizás dices, no, todavía yo no me siento tapado por el pecado. Sí, reconozco que hay pecado, pero todavía la paso bien con el pecado. ¿Por cuánto tiempo más? Porque hay una verdad que la Biblia dice, y es que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y el pecado trae consecuencias. El pecado destruye el hogar. El pecado destruye la vida. Pensás que no hay consecuencias. Decís, no, pero yo no hago mal a nadie. Yo solamente peco, pero a escondidas. Hay consecuencias, siempre las hay. Hay consecuencias terribles. En algunos casos las vemos. En algunos casos salen en las noticias. Consecuencias terribles. Pero no es menos terrible cuando hay otras consecuencias en tu propia vida. Vos decís, pero bueno, yo no maté a nadie. Bueno, Jesús dijo, si en tu corazón le decís a uno un insulto, ya lo estás matando en tu corazón. No, pero yo jamás cometí adulterio. Jesús dice, si mirás a una mujer y la codiciás, ya adulteraste en tu corazón. La verdad es que somos tan pecadores como aquel que lo cometió, porque tenemos el mismo corazón perverso. Pero Jesús te ama de tal manera que estuvo dispuesto a morir en esa cruz. Y si fueras el único en este mundo, igual Él vendría a morir por ti, porque el amor de Cristo es personal. Y hoy tienes la oportunidad de obtener el perdón de Dios. Y vos decís, ¿y eso en qué me beneficia? Bueno, en primer lugar, es que si tienes tus pecados perdonados y un día te va a tocar morir, como a todos nosotros, porque la estadística dice que el 100% de los que nace muere. Y cuando te toque partir, vas al cielo. Vas con Dios. Claro, porque ya tu deuda fue pagada, porque ya no hay nada que te impida entrar al cielo, porque te has convertido en un hijo de Dios en el mismo momento en que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Y te beneficia porque va a transformar tu vida acá, porque te vas a dar cuenta que el pecado jamás termina saciando la vida. Jesús le dijo a la mujer, el que toma del agua de este mundo vuelve a tener sed. No hay pecado que satisfaga al alma, pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él puede traer esa satisfacción permanente y de pronto entonces la vida cambia. Ya no vamos corriendo detrás de algo que pueda traer un poco de satisfacción, sino que disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso me gustaría que terminemos ahí orando a Dios. Y ahí en tu corazón puedes orar así, decirle, oh Dios, perdóname. Yo sé que he pecado.
Y sé que ese pecado me aparta de ti y que si muero así, me voy al infierno. Pero dile ahí en tu corazón, Señor, hoy quiero aceptar el perdón que Cristo me ofrece. Hoy te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Hoy yo quiero aceptarte como mi Salvador personal. ¿Has orado así? Si has orado así, ¿por qué no levantas tu mano en alto? Yo quiero terminar orando por tu vida. Quiero terminar orando por ti. Si has orado así, solo levanta tu mano y bájala para indicarme, yo hoy pedí a Dios el perdón de mis pecados. Hoy quiero aceptarlo como mi Salvador. ¿Alguien así? Levanta tu mano en alto y luego bájala. Ahí donde estás, si ya eres un hijo de Dios, te animo a sumarte, a ser un rescatista. Dile, oh Señor, úsame. Yo quiero tener esa experiencia de salvar a alguien que todavía está bajo los escombros del pecado. Úsame, Señor. Úsame para ayudar a alguien que todavía está sufriendo las consecuencias, que está gritando y quizás nadie lo escucha. Ayúdame a encontrar y salvar a aquellos que todavía están perdidos. Señor, usa esta iglesia, oh Dios, como lo hiciste con la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que divulgó el mensaje por todos lados. Que podamos ser así, Señor, un eco de tu mensaje, para que muchos puedan ser alcanzados con el Evangelio de Cristo. Usa, Señor, esta iglesia para que pueda llevar el Evangelio hasta lo más lejano aquí de Santa Fe, a cada pueblo, a cada lugar donde todavía hay gente que necesita de Cristo. Señor, úsanos para ser un ejemplo de Cristo. Úsanos para mostrar a Jesús en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.